Muchas personas piensan que ayunar durante 24 horas es algo extremadamente radical. Imaginan que, después de un día sin comer, el cuerpo entrará en un estado de grave falta de energía, que los músculos comenzarán a descomponerse y que el metabolismo se ralentizará. Pero si observamos la biología del cuerpo humano, la realidad es bastante diferente. Durante gran parte de la historia evolutiva de los seres humanos, pasar más de un día sin comida no era algo raro. Por esta razón, el cuerpo humano ha desarrollado sistemas muy sofisticados para adaptarse a este tipo de situaciones. En lugar de simplemente soportar una falta de energía, el organismo empieza a ajustar la forma en que utiliza sus diferentes fuentes de combustible. Después de aproximadamente 24 horas de ayuno, muchos procesos biológicos ya han cambiado de manera notable en comparación con las horas posteriores a la última comida. El glucógeno del hígado se ha utilizado en gran medida. La insulina se mantiene en niveles bajos. El tejido adiposo comienza a liberar más ácidos grasos en la sangre, y el hígado aumenta la producción de cetonas, un tipo de combustible que el cerebro puede utilizar cuando la glucosa empieza a volverse más limitada. Sin embargo, estos cambios no son señales de que el cuerpo esté entrando en una crisis. En realidad, reflejan un estado metabólico que el organismo ha estado preparado para manejar desde hace mucho tiempo. Comprender lo que realmente ocurre dentro del cuerpo después de 24 horas de ayuno nos permite ver este proceso desde una perspectiva biológica en lugar de basarnos en suposiciones comunes. Y al observarlo con más atención, muchas personas descubren que el cuerpo está realizando procesos mucho más complejos que simplemente estar sin comida. Cuando el cuerpo se acerca a la marca de 24 horas sin comer, su sistema de gestión de energía ya ha pasado por una serie de ajustes importantes. Durante las primeras horas del ayuno, la mayor parte de la energía proviene del glucógeno almacenado en el hígado. Sin embargo, cuando el período se acerca a un día completo, estas reservas ya han disminuido considerablemente en comparación con el inicio. El glucógeno hepático puede considerarse una forma de reserva energética a corto plazo cuando comemos, especialmente comidas que contienen carbohidratos. El hígado convierte parte de la glucosa en glucógeno y la almacena. Más tarde, cuando los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar entre comidas, el hígado descompone ese glucógeno para liberar glucosa nuevamente al torrente sanguíneo. Durante aproximadamente las primeras 12 horas de ayuno, este mecanismo funciona de manera bastante eficiente. El hígado puede mantener los niveles de glucosa en sangre relativamente estables al liberar glucosa gradualmente a partir del glucógeno. Pero a medida que el tiempo continúa avanzando, las reservas de glucógeno en el hígado comienzan a disminuir cerca de las 24 horas. Gran parte de estas reservas ya ha sido utilizada. Esta reducción progresiva del glucógeno provoca un cambio importante en el metabolismo del cuerpo. Cuando la reserva de energía a corto plazo empieza a agotarse, el organismo necesita apoyarse más en otras fuentes de energía. Uno de los primeros cambios está relacionado con el equilibrio entre dos hormonas clave, insulina y glucagón. Después de una comida, la insulina aumenta para ayudar a que las células absorban glucosa y almacenen energía. Pero cuando pasan muchas horas sin ingerir alimentos, los niveles de insulina continúan disminuyendo. Un nivel bajo de insulina es una señal importante para el tejido adiposo. Cuando la insulina disminuye, las enzimas dentro de las células grasas se vuelven más activas. Estas enzimas comienzan a descomponer los triglicéridos, la forma en que la energía se almacena en el tejido adiposo, en ácidos grasos libres y glicerol. Este proceso se conoce como
Lipólisis. Los ácidos grasos libres se liberan entonces al torrente sanguíneo y pueden ser utilizados como fuente de energía por distintos órganos. En la etapa cercana a las 24 horas de ayuno, la lipólisis suele aumentar de forma considerable en comparación con las primeras horas del ayuno. Esto no significa que el cuerpo cambie de repente por completo a quemar grasa, pero sí indica que el tejido adiposo comienza a desempeñar un papel más importante en el suministro de energía. Los músculos son uno de los principales tejidos que utilizan estos ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos entran en las células musculares, son transportados a las mitocondrias, donde se produce la energía celular. A través de una serie de reacciones, conocidas como beta-oxidación, los ácidos grasos se descomponen para producir ATP. El ATP es la forma de energía que utilizan las células para mantener todas sus funciones. Desde la contracción muscular hasta la conservación de la estructura celular, cuando los músculos utilizan más ácidos grasos, la cantidad de glucosa que consumen disminuye. Esto permite que el cuerpo reserve glucosa para los órganos que más la necesitan. El cerebro es uno de los órganos más dependientes de la glucosa. Aunque el cerebro puede utilizar cetonas durante periodos de ayuno más prolongados, en las primeras 24 horas, la glucosa sigue siendo una fuente de energía importante. Para mantener un suministro estable de glucosa para el cerebro, el hígado comienza a intensificar un proceso llamado gluconeogénesis. Este proceso consiste en producir nueva glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos. Los materiales para este proceso pueden provenir de diferentes lugares. El biglicerol, liberado durante la descomposición de la grasa, puede ser utilizado por el hígado para producir glucosa. El lactato, procedente de los músculos, también puede reciclarse para formar glucosa. Además, ciertos aminoácidos, derivados de proteínas, pueden participar en este proceso. Sin embargo, el cuerpo tiene varios mecanismos para limitar el uso excesivo de aminoácidos provenientes del músculo. En la etapa cercana a las 24 horas de ayuno, el metabolismo comienza a buscar formas de utilizar más ácidos grasos y prepararse para la producción de cetonas. Estos cambios ayudan a reducir la necesidad de usar proteínas como fuente de energía. El hígado desempeña un papel central en esta transición. A medida que los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo llegan al hígado en cantidades cada vez mayores, una parte de ellos se utiliza directamente para producir energía en el propio hígado. Pero otra parte entra en una vía metabólica diferente que conduce a la formación de cuerpos cetónicos. Las cetonas son moléculas energéticas producidas a partir de ácidos grasos. Pueden entrar en el torrente sanguíneo y ser utilizadas como combustible por varios órganos. En particular, el cerebro puede utilizar cetonas cuando éstas alcanzan una concentración suficientemente alta. En el periodo cercano a las 24 horas de ayuno, los niveles de cetonas en la sangre comienzan a aumentar en comparación con las primeras horas del ayuno. Sin embargo, este proceso todavía se encuentra en una etapa inicial. Para que el cerebro utilice cetonas de manera eficiente, el cuerpo necesita más tiempo para ajustar las enzimas y los sistemas de transporte involucrados. Paralelamente a los cambios en las fuentes de energía, otros sistemas hormonales también comienzan a ajustarse. La hormona del crecimiento es un ejemplo importante. En muchos estudios, se ha observado que sus niveles pueden aumentar durante periodos de ayuno. La hormona del crecimiento tiene múltiples funciones en el organismo, pero en el contexto del ayuno, puede ayudar a movilizar energía desde el tejido adiposo y al mismo tiempo contribuir a preservar la masa muscular. Otra hormona que también puede cambiar durante esta fase es la norepinefrina. Esta hormona está relacionada con la actividad del sistema nervioso simpático y puede influir en la velocidad del metabolismo.
En algunos casos, los niveles de norepinefrina aumentan ligeramente durante el ayuno, lo que favorece la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Estos cambios muestran que el cuerpo no simplemente reduce su actividad cuando no hay comida disponible. Por el contrario, múltiples sistemas biológicos trabajan juntos para mantener el suministro de energía a los órganos vitales. Otro fenómeno interesante que comienza a aparecer cerca de las 24 horas de ayuno es el cambio en la sensación de hambre. Muchas personas observan que el hambre puede aparecer y desaparecer en diferentes momentos. Esto está relacionado en gran parte con la hormona grelina. La grelina suele aumentar siguiendo los horarios habituales de las comidas. Si la comida no aparece, sus niveles pueden volver a disminuir después de cierto tiempo. Esto significa que la sensación de hambre no siempre aumenta de manera continua a medida que el ayuno se prolonga. En muchos casos aparece en ciclos cortos y luego disminuye. Cuando el cuerpo se acerca a las 24 horas, su sistema energético se encuentra en un estado de transición bastante complejo. El glucógeno hepático se ha reducido significativamente. La lipólisis está liberando más ácidos grasos al torrente sanguíneo. El hígado comienza a aumentar la gluconeogénesis y a prepararse para la producción de cetonas. Todos estos procesos ocurren de manera gradual y controlada. El cuerpo no cambia a un estado completamente nuevo en un solo instante. En cambio, ajusta progresivamente la forma en que utiliza sus diferentes fuentes de energía para asegurar que los órganos vitales sigan recibiendo el combustible necesario. Cuando el cuerpo entra más profundamente en el período cercano a 24 horas sin comer, algunos cambios metabólicos empiezan a volverse más evidentes. Si durante las primeras horas del ayuno el glucógeno del hígado todavía desempeñaba un papel central en el mantenimiento de la glucosa, en este punto, el sistema energético del organismo comienza a depender más de otros mecanismos. Este cambio no ocurre porque el cuerpo esté entrando en una situación de grave falta de energía. En realidad, el organismo todavía dispone de una enorme cantidad de energía almacenada en el tejido adiposo. Lo que está cambiando principalmente es la forma en que el cuerpo moviliza y distribuye esa energía. Cuando los niveles de insulina se mantienen bajos durante un periodo más prolongado, las células grasas se vuelven más sensibles a las señales que movilizan energía. Esto hace que el proceso de lipólisis continúe aumentando. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo se descomponen en Han-glicerol y ácidos grasos libres, a un ritmo mayor que en las primeras etapas del ayuno. Estos ácidos grasos pasan luego al torrente sanguíneo y se convierten en una de las principales fuentes de energía para muchos tejidos del cuerpo. Los músculos, el corazón y otros órganos pueden utilizar los ácidos grasos de forma muy eficiente. Cuando estos tejidos comienzan a utilizar más ácidos grasos, la cantidad de glucosa que necesitan disminuye. Este cambio ayuda a reducir la presión sobre el sistema de glucosa del cuerpo. Dado que el cerebro todavía necesita una cierta cantidad de glucosa, el hecho de que otros tejidos utilicen más ácidos grasos permite que la glucosa se reserve para los órganos que dependen más de ella. Mientras tanto, el hígado continúa ajustando su papel en la gestión de la energía. Cuando el glucógeno hepático ya se ha reducido considerablemente, el hígado empieza a depender más de dos vías metabólicas principales. La primera es la gluconeogénesis y la segunda es la cetogénesis. La gluconeogénesis permite al hígado producir nueva glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos. El glicerol liberado durante la descomposición de la grasa es uno de los materiales importantes para este proceso. El procedente de los músculos también puede reciclarse para producir glucosa. Algunos aminoácidos derivados de las proteínas también pueden participar.
Aunque el cuerpo generalmente intenta limitar el uso de proteínas como fuente de energía, paralelamente a la gluconeogénesis, el hígado empieza a aumentar la producción de cetonas a medida que los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo llegan al hígado en cantidades cada vez mayores. Una parte de ellos se transforma en cuerpos cetónicos. Las cetonas son moléculas pequeñas que pueden circular fácilmente por la sangre y ser utilizadas como combustible por diversos tejidos. El cerebro, que es uno de los órganos que más energía consume, también puede utilizar cetonas. Cuando éstas alcanzan una concentración suficiente, en el período cercano a las 24 horas de ayuno, los niveles de cetonas en la sangre suelen comenzar a aumentar de forma más clara en comparación con las primeras horas del ayuno. Sin embargo, el cerebro todavía no depende completamente de ellas. En cambio, comienza a utilizar .1 parte de cetonas mientras sigue recibiendo glucosa del hígado. Esta combinación ayuda a reducir la necesidad de producir nueva glucosa a partir de proteínas, lo que tiene un papel importante en la protección de la masa muscular. Otro cambio que empieza a ocurrir durante esta fase está relacionado con la manera en que las células ajustan su actividad. Cuando no llega energía desde el exterior, algunas enzimas que detectan el estado energético de la célula se vuelven más activas. Estas enzimas actúan como sensores de energía. Cuando detectan que la energía fácilmente disponible está disminuyendo, envían señales para que la célula ajuste sus procesos metabólicos. Algunos procesos que consumen mucha energía pueden ralentizarse temporalmente. Al mismo tiempo, los procesos relacionados con el mantenimiento y reciclaje de componentes celulares pueden recibir mayor prioridad. Esto permite a la célula utilizar sus recursos de manera más eficiente cuando no hay una nueva fuente de energía disponible. En el contexto del ayuno prolongado, un proceso que suele mencionarse con frecuencia es la autofagia. La autofagia es el mecanismo mediante el cual la célula descompone y recicla componentes viejos o dañados dentro de sí misma. Este proceso no ocurre únicamente durante el ayuno. Incluso cuando comemos con normalidad, la autofagia se produce en cierto grado como parte del sistema de control de calidad celular. Sin embargo, cuando la energía procedente de los alimentos no llega durante un tiempo, las señales relacionadas con la autofagia pueden aumentar. Durante este proceso, la célula comienza a descomponer proteínas que ya no funcionan correctamente o ciertos orgánulos dañados. Estos componentes luego se reciclan para formar nuevas moléculas o para servir como materiales en otros procesos metabólicos. Este reciclaje ayuda a la célula a mantener su eficiencia y evitar la acumulación de estructuras innecesarias o deterioradas. Mientras estos cambios a nivel celular ocurren, el sistema hormonal del cuerpo también continúa ajustándose para adaptarse al estado de ayuno. La hormona del crecimiento es una de las hormonas que suele aumentar durante periodos prolongados de ayuno. Esta hormona tiene múltiples funciones, pero en este contexto puede ayudar a movilizar energía desde el tejido adiposo y al mismo tiempo contribuir a proteger la masa muscular. Cuando los niveles de hormona del crecimiento aumentan, pueden estimular la lipólisis, facilitando la liberación de más ácidos grasos desde el tejido adiposo. Al mismo tiempo, esta hormona puede ayudar a reducir el uso de proteínas musculares como fuente de energía. Otra hormona que también puede cambiar durante esta etapa es la norepinefrina. Esta hormona está relacionada con la actividad del sistema nervioso simpático y puede influir en la velocidad del metabolismo. En algunos casos, los niveles de norepinefrina aumentan ligeramente durante el ayuno. Esto puede favorecer la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo y ayudar a mantener la energía necesaria para las actividades cotidianas.
Todos estos cambios muestran que el cuerpo no simplemente reduce su actividad cuando no hay comida disponible, en realidad reorganiza la forma en que utiliza la energía para asegurarse de que los órganos vitales continúen funcionando. Otro factor que también influye en la forma en que el cuerpo responde durante el ayuno es el ritmo circadiano. El momento del día en que ocurre el ayuno puede afectar significativamente al sistema hormonal. Por ejemplo, el punto cortisol suele aumentar por la mañana como parte del ciclo natural de sueño y vigilia. Esta hormona ayuda al cuerpo a despertarse y prepararse para la actividad del día. En el contexto del ayuno, el cortisol matutino también puede contribuir a movilizar energía desde el hígado y el tejido adiposo. Si una persona ayuna durante la noche y continúa hasta cerca de 24 horas, el cortisol de la mañana puede ayudar a mantener los niveles de glucosa relativamente estables, incluso antes de que aparezca una nueva comida. Cuando el período de 24 horas se aproxima, el cuerpo se encuentra en un estado metabólico bastante diferente al de unas pocas horas después de la última comida. La lipólisis está más activa. Las cetonas comienzan a aumentar en la sangre, y muchos sistemas celulares están ajustando la forma en que utilizan la energía. Estos cambios no son señales de que el cuerpo esté quedándose sin energía. Por el contrario, reflejan un sistema metabólico que se está adaptando a un periodo más prolongado sin una nueva fuente de combustible. Cuando el cuerpo se acerca o acaba de superar la marca de 24 horas de ayuno, muchos de los sistemas que regulan la energía han entrado en un estado más estable en comparación con las primeras horas del proceso. Los cambios biológicos en este momento no giran únicamente en torno al uso de grasa o glucosa. Reflejan una reorganización más profunda en la forma en que el cuerpo distribuye la energía. Protege los tejidos importantes y mantiene el funcionamiento del cerebro. Uno de los cambios más evidentes en esta fase está relacionado con la manera en que el cerebro utiliza la energía. Durante la mayor parte del tiempo, cuando comemos con normalidad, el cerebro depende casi por completo de la glucosa. Sin embargo, cuando el ayuno se prolonga y los niveles de cetonas en la sangre empiezan a aumentar, el cerebro comienza gradualmente a utilizar una parte de estas cetonas como combustible. Este proceso no ocurre de inmediato. En las primeras horas del ayuno, los niveles de cetonas en la sangre suelen ser muy bajos. Pero a medida que la lipólisis aumenta y el hígado recibe más ácidos grasos procedentes del tejido adiposo, el proceso de cetogénesis empieza a intensificarse. El hígado convierte parte de estos ácidos grasos en moléculas cetónicas como beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Estas moléculas se liberan en la sangre y pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando el cerebro empieza a utilizar cetonas, su necesidad de glucosa disminuye parcialmente. Esto tiene una gran importancia para todo el sistema metabólico del cuerpo. Si el cerebro dependiera exclusivamente de la glucosa, el organismo tendría que producir grandes cantidades de glucosa nueva mediante secogluconeogénesis, lo que podría implicar un mayor uso de proteínas procedentes del músculo. Pero cuando aparecen las cetonas, ayudan a reducir la presión sobre el sistema de producción de glucosa. El cerebro puede obtener parte de su energía de las cetonas, mientras que la glucosa se mantiene en niveles suficientes para las células que realmente dependen de ella. Este cambio contribuye a proteger la masa muscular durante periodos más prolongados de ayuno. Es un ejemplo claro de cómo el cuerpo humano ha desarrollado mecanismos muy sofisticados para adaptarse a la ausencia de alimentos durante cierto tiempo. Mientras el cerebro se adapta gradualmente a esta nueva fuente de energía, otros órganos también continúan ajustando su forma de utilizar el combustible. Los músculos, por ejemplo, en esta etapa suelen utilizar más ácidos grasos que glucosa.
Esto ayuda a conservar la glucosa para el cerebro y para las células que dependen estrictamente de ella. El corazón es un órgano especialmente eficiente en el uso de ácidos grasos como fuente de energía. Durante períodos prolongados de ayuno, el corazón puede utilizar ácidos grasos como su combustible principal para mantener su actividad continua. El hígado, por su parte, sigue actuando como el centro de coordinación energética del organismo. Además de producir cetonas, continúa realizando gluconeogénesis para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Este proceso está cuidadosamente regulado por varias hormonas y señales intracelulares. La puncocerento, la puntocerento, la puntocento, la puntocerento se mantiene baja, mientras que el glucagón y otras hormonas ayudan a promover la movilización de energía desde el tejido adiposo. Otra hormona que suele mencionarse en el contexto del ayuno es el cortisol. El cortisol puede aumentar ligeramente durante los períodos en los que el cuerpo necesita movilizar energía. Esta hormona estimula la gluconeogénesis en el hígado y ayuda a liberar ácidos grasos desde el tejido adiposo. Sin embargo, en condiciones normales de ayuno y en ausencia de estrés excesivo, el aumento de cortisol suele mantenerse dentro de niveles fisiológicos normales. Forma parte del sistema natural de regulación energética y no necesariamente indica una respuesta de estrés severo. Al mismo tiempo que ocurren estos cambios hormonales y energéticos, algunos procesos a nivel celular también continúan ajustándose. Cuando la energía procedente del exterior no llega durante un período prolongado, muchas células comienzan a priorizar un uso más eficiente de la energía. Algunas enzimas que actúan como sensores energéticos dentro de las células se activan con mayor intensidad. Estas enzimas permiten que la célula detecte los cambios en la disponibilidad de energía y ajusten sus procesos metabólicos. Una de las respuestas celulares más comunes en esta etapa es el fortalecimiento de los mecanismos de reciclaje interno. Las proteínas viejas o las estructuras dañadas pueden descomponerse y reutilizarse. Esto ayuda a la célula a mantener su calidad funcional y a evitar la acumulación de componentes que ya no son eficientes. Este proceso de reciclaje a menudo se describe como una especie de limpieza celular, aunque en realidad es mucho más complejo. Forma parte del sistema biológico de mantenimiento que permite que las células mantengan su funcionamiento estable a lo largo del tiempo. Otro factor que empieza a influir de manera más clara durante el ayuno cercano a las 24 horas es el ritmo circadiano. Si el ayuno se extiende a lo largo de un ciclo completo de día y noche, muchas hormonas relacionadas con el sueño y la vigilia también participan en la regulación del metabolismo. Por ejemplo, el cortisol suele aumentar por la mañana como parte del ciclo natural de sueño y vigilia. Esta hormona ayuda al cuerpo a prepararse para la actividad del día y también puede favorecer la movilización de energía desde el hígado y el tejido adiposo. El ritmo circadiano también influye en la manera en que el cuerpo percibe el hambre. La hormona grelina suele aumentar siguiendo los horarios habituales de las comidas. Sin embargo, si la comida no aparece, los niveles de grelina pueden disminuir nuevamente después de cierto tiempo. Por esta razón, la sensación de hambre no siempre aumenta de forma continua. A medida que el ayuno se prolonga, en muchos casos aparece en oleadas breves y luego vuelve a disminuir. Alrededor de las 24 horas de ayuno, el cuerpo se encuentra en un estado metabólico bastante diferente al de las horas posteriores a la última comida. La lipólisis está liberando una cantidad mayor de ácidos grasos en la sangre. El hígado comienza a producir cetonas a un ritmo más elevado, y el cerebro empieza a adaptarse gradualmente a utilizar parte de estas cetonas como fuente de energía. La gluconeogénesis continúa manteniendo niveles estables de glucosa para las células que dependen de ella.
mientras que muchas células en distintos tejidos ajustan su forma de utilizar la energía para funcionar con mayor eficiencia. Todos estos procesos no ocurren como respuesta a una crisis energética, sino como una forma de mantener la estabilidad del organismo en un entorno en el que los alimentos no están disponibles temporalmente. Es un ejemplo claro de la extraordinaria capacidad de adaptación biológica del cuerpo humano. Después de aproximadamente 24 horas de ayuno, el cuerpo no entra en un estado de agotamiento energético, como muchas personas imaginan. En cambio, varios sistemas biológicos ya han comenzado a ajustar la forma en que utilizan el combustible para mantener la estabilidad. El glucógeno del hígado se ha reducido considerablemente. El tejido adiposo libera más ácidos grasos. El hígado aumenta la producción de cetonas y el cerebro empieza a utilizar parte de esta nueva fuente de energía. Al mismo tiempo, el cuerpo sigue manteniendo niveles estables de glucosa mediante la gluconeogénesis, hormonas como el glucagón, la hormona del crecimiento y la norepinefrina participan en la movilización de energía desde el tejido adiposo. Mientras que muchas células comienzan a ajustar su forma de utilizar la energía de manera más eficiente, todos estos procesos ocurren de forma gradual y controlada, con el objetivo de proteger los órganos vitales y mantener el funcionamiento normal del organismo. Algo importante que debemos tener en cuenta es que el cuerpo no responde al ayuno basándose en un número exacto en el reloj. En realidad, responde a señales hormonales, al nivel de reservas energéticas, al ritmo circadiano e incluso a los hábitos alimentarios de cada persona. Por eso, la experiencia después de 24 horas de ayuno puede ser diferente de una persona a otra. Comprender lo que sucede dentro del cuerpo nos permite ver el ayuno con más calma y claridad. En lugar de intentar forzar al organismo a alcanzar un determinado número de horas, lo más importante es entender cómo el cuerpo se adapta y se reajusta. Si alguna vez has probado ayunar cerca de 24 horas, puedes compartir tu experiencia en la sección de comentarios. ¿Cómo reaccionó tu cuerpo durante ese tiempo? ¿Te sentiste más alerta? ¿Más cansado o casi no notaste cambios? Estas diferencias suelen reflejar la forma en que la biología de cada persona responde al ayuno.